Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Me acabo de presentar el doctor Emilio Alonso, yo soy la doctora Carolina García Gómez y mi cometido hoy aquí es hablarle de los accidentes relacionados con la práctica del buceo como médico especialista en medicina hidráulica y subacuática. Yo trabajo aquí en la cámara del hospital, hoy delocalizada, así que perdón si en algún momento suena el busca. Todos los que estamos a caballo entre los dos mundos, el mundo del buceo y el mundo de la medicina hiperbárica y subacuática, nos hemos dado cuenta, seguro que ustedes también, del aumento exponencial que está habiendo en la práctica habitual de las actividades subacuáticas. Realmente para llegar a la conclusión y para llegar a saber cuáles son los factores que explican este aumento, necesitaríamos un estudio sociodemográfico, sociodemogeográfico. Pero sin necesidad de hacer ese tipo de estudios, yo creo que hay determinadas cosas que nos pueden, sin ser científicos, ayudar un poco a discernirla. Podemos hablar del aumento de laxitud, de las condiciones físicas que se exigen para la práctica del buceo. No olvidemos que hoy por hoy, con un anexo del BOE de 26 de junio del 20 es suficiente. Ley de oferta y demanda, el abaratamiento tanto de materiales como de cursos, como de mantenimiento, lo que hace que ese abaratamiento en muchas ocasiones también vaya de la mano de una merma en la calidad formativa, por todo lo que estábamos hablando anteriormente. Y yo creo que estos son uno de los factores, algunos de los factores que nos pueden explicar ese aumento exponencial que estamos viendo en la práctica de este nuestro deporte. Pero además, que es como cuando en bachillerato estudiábamos probabilidades. Tenemos más probabilidades de sacar una bolita roja cuando en toda la caja solo hay bolas rojas que cuando en toda la caja solo hay bolas blancas. ¿Eso qué significa? ¿Qué quiero llegar? A que todos estos factores, que son los que pueden explicar a que cada vez veamos más buzos en el agua, son también los que pueden hacer que nosotros seamos los primeros asistentes o testigos de una enfermedad descompresiva o de cualquier otro tipo de patología relacionada con el buceo después de una inmersión. Y por eso es tan importante la asistencia y la formación a curso y nuestro propio reciclaje. Yo soy de las personas que piensan que lo que no se ha dicho en los 10 primeros minutos de charla no se dice en los 40 restantes. Y por eso yo siempre empiezo mis charlas con el resumen, con las 3 cosas que quiero que ustedes tengan claras cuando salgan por esa puerta. La primera es que no todos los accidentes en el buceo son una enfermedad descompresiva, pero que la enfermedad descompresiva es la gran simuladora. Cualquier síntoma sí que nos tiene que hacer encender el bombillo de que podemos estar ante una enfermedad descompresiva. La segunda es lo que les contaba. ¿Cómo vamos a ser capaces de tener ese chip para que se prenda esa luz? Hay un axioma, no solo en medicina, sino en la vida, que dice que no se busca lo que no se conoce. Si yo no conozco esa sintomatología, nunca la voy a buscar, por mucho que la tenga delante, y por tanto nunca voy ni a diagnosticarla, ni a hacer que se encienda ese chip de estar ante esa posibilidad. Y por tanto, activar todos los sistemas para esa asistencia, no solo inicial, sino recompresiva, ante un accidente relacionado con el buceo. Y la última es que, ante la más mínima duda, una manchita en la piel después de salir a bucear, un compañero que nos comente, estoy más cansado de lo habitual, me duele un hombro. Consultar ante la más mínima duda. Estas son las 3 cosas con las que yo quiero que ustedes se queden después de toda la palabrería con la que me voy a estar cansando a lo largo de 35 minutos que me quedan de charla. Bueno, yo tengo que reconocerles que cuando empezamos a organizar el programa, hubo que hacer una reestructuración de temas y eso hizo que algunos ponentes cambiáramos las charlas que teníamos inicialmente, se acortaran otras, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando a mí me tocó accidentes relacionados con el mundo del buceo, dije, vale,
Como me considero una persona bastante académica, lo primero que hice es una lista. ¿Qué patologías tendría que tratar en una charla de 45 minutos? Imposible. De forma que les reconozco que en este momento hizo su aparición nuestro querido amigo Murphy. Y eso me obligó a pasar a mí de este estado a este. Así que lo que voy a hacer para justificar las 4, porque realmente son 4 patologías de las cuales les voy a hablar en la charla, va a ser utilizar los informes de epidemiología sobre incidencia real a nivel mundial y gravedad de los accidentes relacionados con la pérdida de visión. Tanto esta tabla como las tablas que van a ver a continuación, gráficas y tablas, no sé si me quito y se ve mejor. Don Emilio, ¿mejor? No se puede mejorar. No, me refiero a que no me vaya a ayudar. A esto no. Que no salgas hacia adelante. Hombre, también que había posibilidad de que me dijeras mejoraba así. No, ya veo. Bueno, tanto esta tabla como las gráficas que van a ver a posteriori, como les digo, son sacados del Annual Report de 2019 publicado por la DANS, que recoge datos desde el año 2007 hasta el año 2017, pero que se publicó en el año 2019. De los tantos datos, que esto es un informe de 114 páginas, que extraje para presentarles esto, el registro con finalidad, con fin de muerte en el año 2017 en nuestro país, 4 personas. Pero ¿qué es lo preocupante de esto? Que desde el año 2007 hasta entonces solo se había notificado 2. En este informe se recoge una incidencia total de 228 accidentes con resultado de muerte relacionado con las actividades subacuáticas. 228. Esta es la gráfica en la que observamos la clara tendencia al ascenso. Aquí en el año 2016 llegaron a informarse hasta de 250 fallecimientos. Y estos son los 228 del año 2017. De esos 228 accidentes, 162 ocurrieron en individuos de nacionalidad canadiense, estadounidense. De los cuales, de otros 70 se permitió la realización de autopsia a 20. Es verdad que con respecto a 228, 70 es una M muy pequeña. Pero gracias a eso se obtuvieron los datos finales anatomopatológicos de las causas de muerte de los que informa el Annual Report. Dentro de toda la batería de datos que da, se analiza, por supuesto, edad y género, viendo que hay un aumento a partir de los 50 años de la mortalidad, así como mayor incidencia en el género masculino que en el género femenino. ¿A dónde quería llegar yo con todo esto? De esas 20 autopsias que se realizaron a esos individuos, la principal causa de muerte en relación con las actividades subacuáticas fue el ahogamiento, seguido de patología cardíaca, aeroembolismo, enfermedad disbárica severa y solo un caso en el que no se llegó a esclarecer. Este es el motivo, como les comento, por los cuales vamos a empezar hablando de ahogamiento. Por supuesto, la enfermedad descompresiva es una obligatoria. Vamos a hablar de barotraumatismo pulmonar y su asociación con el aeroembolismo gaseoso. Todo, les pido perdón a los sanitarios de forma muy resumida, pero como les digo, la idea de esto es que siga habiendo feedback para poder seguir ampliando información. Lo primero es que definamos, cuando hablamos de accidente relacionado con las prácticas subacuáticas, ¿de qué estamos hablando? Pues son todas aquellas patologías que se producen como consecuencia de inmersión o sumersión en el medio acuático. A continuación les hablaré de la diferencia entre inmersión y sumersión. Clasificaciones, todas las que quieran, disbáricas, no disbáricas, lo que les puse al principio, relacionados con efectos tóxicos de los gases, con efectos bioquímicos basados en los principios de Aldán, etcétera, etcétera, lo que quieran.
Nosotros la que vamos a utilizar cuando hablemos de las patologías disbáricas va a ser la de Bono. Pero el grueso que tenemos que quedarnos en que la vamos a clasificar como no disbáricas, que son todas aquellas patologías que no se relacionan con los cambios presovolumétricos que sufre nuestro organismo cuando nos metemos en el agua, y las disbáricas, que son las que sí. Si hablo muy rápido, sé conceptos que no se entienden, me lo dicen, y en la medida que podamos, vamos un poquito más despacio. ¿Qué es un ahogamiento? Que es esa primera patología de las que les dije por incidencia mundial de la que vamos a hablar. La Organización Mundial de la Salud reporta anualmente en torno a 320.000 muertes anuales por esta causa, relacionadas y no relacionadas con el mundo del buceo, anuales, constituyendo la tercera causa de muerte de forma no intencionada y la séptima de todas las traumáticas a nivel mundial, el 7%. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística, entre estos años, 2015 y 2019, notificó 2.146 muertes por esta causa, ahogamiento. Y entrando en materia, ¿qué entendemos por ahogamiento? No es otra cosa que una insuficiencia respiratoria aguda que se produce como consecuencia de nuestra inmersión, sumersión en medio líquido. ¿Cuál es la diferencia entre inmersión y sumersión? De forma muy grosera, este concepto se divide en que la inmersión es aquella que se produce sin introducción de la vía aérea respiratoria superior en el medio líquido. Y la sumersión en la que sí lo hay, porque una asfixia, ahogamiento por inmersión, lo que antiguamente se llamaba ahogamiento seco, puede evolucionar y terminar en una sumersión. Ahora explicamos el mecanismo fisiopatológico. Según los manuales, aquí ya me salgo, ¿no? No, está bien. Según la próxima vez ponemos una de aquí. Sí, lo puede salir. Según el manual de Washington de urgencias y emergencias de 2018, hay determinados temas que se abogan por que caigan en desuso, principalmente porque hablaban de pronóstico y mortalidad, y no tenían tanto interés desde el punto de vista de manejo clínico. Estos son los semiahogamientos, casi ahogamientos, los que les contaba de la inmersión y ahogamiento seco o húmedo, pero sí es verdad que hay un concepto que a mí, ya que estoy hablando con sanitarios, muchos de ellos compañeros de urgencia, que se da en los cursos del Centro de Buceo de la Armada, concretamente se dio en el año 2019, que es el ahogamiento secundario. Esto de cara al manejo y la observación en urgencias, porque muchas veces tendemos a dejar un periodo de observación de 6-12 horas cuando la radiografía no está demasiado mal, cuando vemos una pulsioximetría adecuada, una frecuencia respiratoria y un paciente que no tiene patología. Se describe un cuadro de síndrome de distrés respiratorio secundario a partir de la 6ª y hasta las 24 horas de un ahogamiento incompleto. Continuamos, lo que les contaba. ¿Por qué esa diferencia entre ahogamiento seco y ahogamiento húmedo en cuanto a inmersión y sumersión? ¿Qué es lo que pasa cuando nos estamos ahogando? Lo primero que ocurre es una retención voluntaria de la respiración. Esa retención voluntaria de la respiración lleva aparejado un cierre reflejo de la glotis y un laringoespasmo para que no se produzca la entrada de líquido dentro de la vía respiratoria. Si todo acaba aquí, el ahogamiento se produce por asfixia, que termina produciendo un estado de hipoxia, hipoxemia y acidosis mixta en medio interno. Palabreja técnica. Perfecto. Pero si el proceso continúa, aquí estaríamos en un ahogado en inmersión. Si el proceso continúa, se produce una relajación, una pérdida del tono muscular, que por supuesto afecta a las cuerdas vocales, permitiendo el paso de medio líquido a la vía respiratoria y por tanto la aspiración. Y aquí está la diferencia entre ahogado blanco, hablando en términos anatomopatológicos, y ahogado azul. Hay aire, hay líquido, no hay líquido en la vía respiratoria. ¿Muy complejo o se entiende más o menos? Perfecto. Y desde el punto de vista del manejo clínico, empecé disculpándome y sigo disculpándome
tenemos que tener muy presente los clínicos y sanitarios que estemos aquí en la asistencia inicial, que no es lo mismo ahogarse en agua salada que en agua dulce. Cuando nos estamos ahogando en agua salada, que es el gran grueso de los ahogamientos que ocurren en nuestro medio canario, el agua salada es hipertónica con respecto a la isotonicidad del plasma. Eso hace que parte del líquido, para que ustedes me entiendan de forma muy grosera, que existe en el espacio intravascular, pase al espacio intersticial alveolar. ¿Buenas? Buenas tardes, ¿se puede? Sí, la ponencia. Pase al espacio intersticial alveolar. ¿Qué lleva aparejado eso? Hemoconcentración, hipovolemia e hipernatremia. Trastornos hidroelectrolíticos que nosotros los clínicos tenemos que tener en cuenta de cara a manejar por las posibles consecuencias, sobre todo también desde el punto de vista neurológico por las correcciones de la hipernatremia. En el caso del agua dulce pasa a la inversa. El agua dulce es hipotónica con respecto al plasma sanguíneo, de manera que el trasvase de líquido se va a producir al revés, desde el espacio intraalveolar al espacio intravascular, produciéndose una hipervolemia, una hiponatremia y por lisis celular una hiperpotasemia con todas las alteraciones electrocardiográficas que puede conllevar. ¿Se entiende? Para los clínicos, para los no clínicos sé que estoy hablando en arameo. Y la siguiente cuestión que tenemos que tener en cuenta es que aquí estamos hablando de ahogamiento, ciñéndonos solo a la afectación del intercambio en la barrera alveolo-capilar. Pero tenemos que tener en cuenta que se produce en un medio que es 25 veces mejor conductor del calor que el aire. Lo que implica que una parada cardiorrespiratoria o una afectación cuando ocurre con hipotermia, primero hay que estar caliente y muerto antes de decretar por muerte. Síntomas, ya los comentó un poco Esperanza por encima, cuando estábamos hablando de, por supuesto, los respiratorios. Todos no del todo eficaz, que puede ir incluso si hay algún tipo de sobrecarga cardíaca acompañada de una pequeña hemoptisis, esto es sangrado con la tos, falta de aire, esa sensación de disnea, ganas de más aire del que el individuo es capaz de tener, ruidos pulmonares como el de una cafetera italiana que a veces se oyen sin el fonema. Desde el punto de vista neurológico, ya les comento también, esperanza, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, y ya con la evolución, sintomatología propia de una encefalopatía posanóxica en caso de recuperación. Por supuesto, las paradas cardiorrespiratorias, y ya con todo eso que comentamos de las alteraciones que se producen por los cambios de volemia, deterioro agudo de la función renal, que suele venir sobrellevado por una necrosis tubular aguda, no solo por esos cambios de volemia, sino también porque van asociados a rhabdomiolisis, la lucha que ha tenido el individuo por intentar salvarse hasta ahogarse. ¿Vamos bien? Diagnóstico. Por supuesto, el inicial es de viso. ¿Y cómo nos vamos a enterar realmente de lo que ha pasado? Si el individuo está consciente y es capaz de contarnos la historia, pues por supuesto, historia clínica al paciente. Pero en el caso de que esto no sea así, vamos a ponernos en el mundo del buceo, en el que hemos tenido la desgracia de tener un ahogamiento con una aspiración que requiere un traslado en medicalizada, con una intubación orotraqueal, una estabilización de estado hemodinámico, etc., etc., etc. Nos vamos a tener que valer de los testigos de ese accidente, que como les comentaba, cada vez va a ser más frecuente por probabilidad de que seamos nosotros mismos. Tratamiento. Tan importante es el prehospitalario como el hospitalario. En el tratamiento prehospitalario, ¿qué podemos hacer nosotros? La conducta PAS y las maniobras de RCP básica en caso de ser necesarias. Si tras comprobación de signos vitales existen de forma espontánea, el decúbito lateral de seguridad que todos conocemos y el 32. Si no es de esa manera, perdón, el decúbito lateral de seguridad que todos conocemos y la oxigenoterapia normovárica con la previa alerta al 112.
Si eso no es de esa manera, alerta al 112 y empezar las maniobras de RCP 32 hasta que llegue la ayuda. Y como decía Esperanza, completamente contraindicada la administración de boca a boca, a ser posible con un ambú y a ser posible, si tenemos el equipo de oxigenoterapia normovárica, conectada a la bala, el pulmón del ambú. Y desde el punto de vista hospitalario, pruebas diagnósticas, analítica, radiografía, electro, siempre el sedimento de orina para ese deterioro de función renal sobre el que tenemos que estar prestos, el manejo de la fluidoterapia endovenosa según se requiera en un caso o en otro, el electrocardiograma, la placa de tórax, que es lo que nos va a decir si además tenemos que cubrir una posible neumonitis con antibióticos, corticoides y diuréticos, y la evolución clínica, por favor, 24 horas, por lo que habíamos hablado del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Dice aquí alguien en el foro que, por favor, ¿puede hablar más de andar por casa? Estamos aquí una audiencia diversa. Mixta, es que lo siento, de verdad, prometido. Más de andar por casa lo que se me ocurre es esto. Accidentes disbáricos, los que les decía. Denominamos accidente disbárico a todo aquel que se produce como consecuencia de los cambios presovolumétricos que sufre nuestro organismo cuando practicamos una actividad subacuática. Dense cuenta que estoy hablando de subacuática, no solo de buceo con escudo. Estoy hablando también de las apneas. Cada vez que nosotros nos metemos a bucear, sea pulmón, sea con escafandra autónoma, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos de adaptación que son fisiológicos para poder hacer frente a esos cambios que son principalmente ante el frío, ante la presión y ante el estrés. ¿Cuándo ocurren los accidentes? Cuando nuestro organismo, por los motivos que sea, no son capaces de hacer frente, o esos mecanismos que ponen en marcha no son lo suficientemente potente como para corregir ese desbalance que se está produciendo. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, sobre todo para el que dice que a veces hablo en arameo. Y si hay dos imágenes que pueden resumir la práctica del buceo, son estas. ¿Está bien? Y esta. Es la práctica de una actividad física bajo una situación de estrés en un medio hostil y además con el efecto de la presión. Vamos a ver de forma muy somera los mecanismos fisiopatológicos que nos podemos encontrar. Efecto del frío. Como comentábamos en un momento, se produce sensación de temblor, etcétera, etcétera. ¿Eso por qué se produce? Por una parte, porque nuestro organismo, al intentar no perder más calor, produce una vasoconstricción. ¿Eso en castellano qué significa? Significa, imagínate que tienes una manguera que lleva sangre a la piel y tú le pones una pierna encima, ¿vale? Para evitar que llegue esa cantidad de flujo sanguíneo a la piel y se siga perdiendo calor por ahí. ¿En qué repercute eso? Por una parte, en aumento de la tensión arterial, pero por otra, en aumento tanto del volumen de sangre que aumenta su retorno venoso al corazón derecho, como el trabajo que tiene que hacer el corazón izquierdo para bombear contra un aumento de presión. ¿En qué repercute todo eso? En que un aumento del gasto cardíaco, por el hecho de estar haciendo un deporte, además se ve condicionado por un aumento de la cantidad de sangre que tiene que bombear, tanto por la cantidad de más que le llega, como por la cantidad que no sale por ese aumento de presión. Si a eso le sumamos el efecto directo de la presión y ese aumento de consumo cardíaco a las hormonas por el hecho de estar en una situación de estrés que se produce, que aumenta todavía más la tensión arterial y que aumenta todavía más la frecuencia cardíaca, esto termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Porque el único mecanismo directo que tiene el organismo para intentar disminuir esa cantidad de sangre aumentada a nivel central que se está produciendo es inhibir la hormona antidiurética y hacer literalmente que nos meemos. ¿Qué repercusión tiene eso a nivel sanguíneo? Hemoconcentración. Pasamos de tener una sangre de horchata a una sangre de ketchup.
Y eso dificulta tanto la circulación como el apelotonamiento de células sanguíneas en los pequeños vasos sanguíneos, como por supuesto el intercambio gaseoso que se tiene que producir a nivel pulmonar. Sé que es un lío, sé que es un rollo, pero de forma grosera es así. Y ya les digo, lo siento por el personal sanitario porque esto está explicado de forma muy sencilla, por mucho que no lo manejen. ¿De acuerdo? ¿Qué definimos como enfermedades compresivas? Es todo aquel conjunto de signos y síntomas que se producen como consecuencia del acúmulo de un gas inerte en todos nuestros tejidos y compartimentos. ¿Qué es un gas inerte? Un gas inerte es aquel que interacciona con los tejidos sin tener un efecto metabólico, ni directo ni indirecto. Como entra, sale. Por eso se denomina inerte. El que nosotros manejamos principalmente al hablar de enfermedades compresivas, por supuesto, es el nitrógeno. Tenemos que, para poder explicar esto, referirnos, por supuesto, a la ley de Henry y la ley de Haldane, que no me voy a extender porque si no, entonces se me va a quedar. La clasificación que les dije que íbamos a utilizar al principio depende de la bibliografía que utilicen. Pueden encontrar hasta un tipo 4 de enfermedades compresivas. La que vamos a utilizar para esta charla es la clásica, la de Golgi, que nos habla de una enfermedad compresiva tipo 1 o leve, tipo 2 o grave, y la tipo 3 cuando lleva sobreaparejada una sobreexpansión pulmonar, un barotraumatismo pulmonar, junto con aeroembolia. ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad a nivel global? Se publicó un estudio realizado entre los asegurados de la DAN que recogía datos a nivel mundial entre el año 2000 y el año 2007. Se terminó en el año 2012, por eso su año de publicación. ¿Qué es lo curioso de esto? Que desde entonces solamente se describía una incidencia de 20,5 por cada 10.000 buceos. Pero lo curioso es que en el último año de realizado ese estudio, ya se hablaba de 25,6 por 100.000 solo en ese año. Seguimos. ¿Y qué son los factores que podemos tener para hacer una enfermedad descompresiva? El otro día revisando bibliografía de un curso, lo siento por los compañeros camaristas que me estén viendo, porque esto es incursión profesional, lo sé. Un curso de camarista y experto en manejo de cámaras mono y multiplaza, tenían una máxima que decía que la única forma de no padecer una enfermedad descompresiva es no buceando. ¿Cierto? Vale. Yo esto siempre lo explico como un revólver y las balas de un tambor. El hecho de bucear ya nos pone una bala en el tambor. Si seguimos adicionando balas, a más cantidad de balas pongamos, más probabilidad de volarnos la cabeza, que si eso es con una o con dos. Por eso era lo que contaba de la capacidad física, el ejercicio antes o después, las aguas frías con mala protección térmica y continuar el buceo a pesar de que ya estamos empezando a padecer frío, la edad, la tabla que les mostraba al principio, mayor incidencia de resultados de muerte a partir de los 50 años, el sexo, esto se puede explicar porque el gran grueso de los estudios se hace con una N mucho mayor de varones que de mujeres, porque todavía no somos una N equiparable por sexo. Hay que ver la habitación. Buceos repetidos, no solo el mismo día, sino acumulados a lo largo de una semana. Los vuelos después de, y no solamente los vuelos, salir de bucear en los cristianos e irse a comer un puchero en Miraflor. La deshidratación, por lo que hablábamos de la hemoconcentración y cómo va nuestro organismo, además de intentar defenderse de ese aumento de bulimia, obesidad, tabaco, cuando se es buceador solo de verano. Historia previa de sintomatología que pudiera orientar a un episodio de enfermedades compresivas y, por supuesto, el perfil del buceo. El más peligroso, el yo-yo o diente de sierra, porque estamos comprimiendo, descomprimiendo, comprimiendo, descomprimiendo. Jazz. Ay, Menos mal que... esto está más claro. Ah, Ahora sí. ¿y qué pasa cuando se acumula ese gas inerte en nuestro cuerpo? Porque obviamente se acumula en todo.
otros sitios. Y lo que habíamos dicho de la ley de Aldán, que si alguno no lo recuerda, tenía que ver con los compartimentos y la capacidad que tienen cada uno de esos tejidos de liberarse antes o después del acúmulo de gas inerte que tienen, compartimentos lentos, intermedios y rápidos. Las principales afectaciones por el acúmulo de ese gas inerte, ¿me queda cuánto? Sí. 10 minutos. Es en estos sistemas que tenemos aquí. Sanguíneo, cutáneo, que es el más deviso que tenemos para que se nos prenda el bombillo, y no todos son picaduras de medusa ni alergias al neopreno. A nivel pulmonar, sistema nervioso, oído, por supuesto, y osteomuscular y linfático. A nivel sanguíneo, se producen toda una serie de alteraciones que junto con la hemoconcentración contribuyen a la formación de tromboembolismos a distancia, porque hay una activación de marcadores de inflamación, de complemento, de prostaglandina, de factor de la coagulación por la vía intrínseca, el factor 12 de la coagulación, y terminan produciendo fenómenos de tromboembolismo e isquemias a distancia. Pero además, perpetúa ese efecto la lesión que se produce en el endotelio cuando este fenómeno, que lo que intenta es apelmazar y estabilizar la burbuja del gas inerte con ese agregado plaquetario, eritrocitario y leucocitario sobre la superficie de la burbuja, termina afectando al endotelio. Contribuye a formar todavía más marcadores de inflamación que por quimiotaxis hacen un círculo vicioso. Y terminan afectando, por supuesto, a la barrera hematoencefálica y el surfactante pulmonar. A nivel del pulmón, lo que hablábamos del aumento de volumen sanguíneo que se eyecta al corazón derecho y que tiene que ser sacado o expulsado a través del izquierdo. Una salida masiva, una llegada masiva de burbujas al ventrículo y aurícula derecha, por una parte van a producir un bloqueo del ventrículo derecho, pudiendo llegar a generar un edema agudo del pulmón. Pero además de eso, cuando esa presión del corazón derecho se transmite a través del tabique interauricular hacia el corazón izquierdo, se reabre la famosa membranita del foramen oval, creando shunt arteriovenosos que dificultan todavía más la llegada de esa sangre deoxigenada cargada de nitrógeno a la barrera alveolocapilar para su eliminación por vía pulmonar. Además de eso, sistema nervioso central, nervios periféricos, médula y cerebro, simulando ictus, simulando secciones medulares, como en los accidentes de tráfico, simulando episodios de accidentes isquémicos transitorios o compresiones nerviosas que se manifiestan como hormigueo, debilidades puntuales, llegando incluso hasta hemiplegia y ictus y trombosis directamente venosas dentro de la médula, con imposibilidad de micción, etc. Oído interno, por dos tipos de mecanismos distintos que no son otra cosa que la precipitación de gases por un cambio de la mezcla respiratoria del buceador, producen edema en una parte del oído interno que se manifiesta como sordera, sintomatología vestibular, vertiginosa, mareo. En la piel, dos tipos de lesiones distintas. Un rash inicial que está solamente en epidermis y que se produce por una descarga de histamina, que es otro marcador de inflamación que por lo general suele ser benévolo y no debe ir más allí. Pero el siguiente estadio es el acúmulo ya a nivel dérmico, que es lo que produce esas lesiones que ya son violáceas, circunscritas, etcétera, de las que seguro hemos oído hablar, que son la cutis marmorata. Sí, bueno, ahora cuando hablemos del neumo hablamos de eso. El linfático, tumefacción, las piernas de elefante. Seguro que todos han visto por ahí un vídeo de un buceador de Latinoamérica que por un escape libre, porque se deformó por completo. Eso es un linfedema llevado a la máxima exponencia. Y a nivel osteomuscular, lo que clasificamos como enfermedad tipo 1 son los BINS, que son las lesiones a nivel de pequeñas articulaciones, por lo mismo, por ese acúmulo, y ya llegado a un sistema de disbarismo repetido, por buceos repetidos, se ve sobre todo en profesionales, pues la osteodistrofia disbárica, que suele afectar a hombros, codos y rodillas. Sacado
del Manual de Medicina de Urgencias y Emergencias del CBA del año 2019, tenemos, según esos datos, que el 50% de la sintomatología relacionada con las enfermedades compresivas se produce en los 30 primeros minutos de haber salido del agua. El 85% antes de la primera hora. El 95% antes de las 3 primeras horas. Y rara vez pasadas las 12 o las 24. Yo creo, y esto es apreciación personal, y a lo mejor los compañeros me pueden dar la razón o desmentirla, de que estas cifras son tan bajas porque estos pasos se saltan. Lesiones, que es una picadura de un microorganismo, es que anoche no descansé bien, no las contabilizamos y llegamos a esto. Nosotros hemos tenido accidentados que empezaron con la sintomatología un martes y a nosotros nos llaman un sábado por la mañana. ¿Y cuál es la sintomatología más frecuente? Según el mismo informe de la Annual Report de la DAM, el gran grueso se presenta como enfermedades compresivas tipo 2. Lo dicho, otra apreciación es que sintomatología dejada a evolución termina produciéndola. Esto es apreciación personal. Las lesiones cutáneas, los BINS, que son los tipo 1, y por último, afectación pulmonar, que si lo comparamos con el resto son casi testimoniales. No llego. Lesiones cutáneas. ¿Qué tipo de síntomas? Lo que les expliqué antes. Dependiendo de a qué parte afecte la burbuja, podemos quedarnos solamente en afectaciones osteomusculares y cutáneas o llegar a sintomatología mucho más grave. Se ha descrito incluso como sintomatología de las enfermedades compresivas cuadros de náuseas y diarreas como presintomatología de isquemia intestinal secundaria a las enfermedades compresivas. Y pasamos un poquito rápido. Prehospitalario, urgencias y por supuesto el tratamiento final es la recompresión en cámara. ¿Cuánto? Lo antes posible. Administración de oxigenoterapia normovárica. Se ha visto que mejora muchísimo el pronóstico a medio y largo plazo de una enfermedad compresiva. La administración de oxigenoterapia normovárica en las 4 primeras horas de ocurrido o de detectado el accidente. Alertar al 112. A través de ese sistema se alerta al hospital de referencia, tanto al servicio de hiperbárica que esté de guardia como al servicio de urgencias del hospital que vaya a recibirlo para estar preparado. Tratamiento en urgencias. Fluidoterapia endovenosa sin azúcar y mascarilla reservorio a 15 litros por minuto, aparte de la exploración sistémica y neurológica completa y determinación de analítica de sangre, si se puede sedimento, radiografía de tórax y electrocardiograma, como mínimo. Ya, resto de pruebas complementarias según lo requiera el enfermo. Y, por último, la terapia recompresiva. Barotraumatismo pulmonar, no llego. Ya que todo puede seguir. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Seguro? ¿Y cómo van por ahí? La gente está cabeceando. ¿Y en casa? Aquí dicen que excelente ponencia, mejor no bucear, en serio, pues tampoco conduzcas, hay más accidentes de tráfico que y no perder el respeto a una profesión y a la Todo bien, doctor. Gracias. 2 tipos de barotraumatismo pulmonar. ¿Cuándo se produce el barotraumatismo pulmonar? Cuando, por el motivo que sea, la capacidad de adaptación a la presión positiva o negativa en descenso o en ascenso que se produce a nivel pulmonar, nuestro sistema respiratorio no es capaz de compensar. Hablamos de 2 tipos de mecanismos principales. El implosivo, que es prácticamente típico de apneístas o de buceadores inexpertos con escuba, que realizan la primera inhalación a través del regulador, se sumergen y permanecen en apnea y a posterior reanudan la respiración. En este mecanismo lo que se produce es que el aumento de presión externa que se está produciendo no se puede compensar con una presión positiva desde el punto de vista externo. Y los explosivos que son justo al revés. Cuando nosotros estamos sometidos a una presión, recuerden que cada 10, esto es una perogrullada para los buceadores, cada 10 metros aumenta una presión, una atmósfera de presión
la presión absoluta a la que estamos sometidos. Conforme vamos bajando, tenemos que continuamente ir compensando, pero lo mismo en el ascenso. Son los bloqueos de la respiración, bien sea por un laringoespasmo, por un reflujo gastroesofágico, porque en un ataque de pánico no hemos sabido extender lo suficiente las cervicales o no somos capaces de sacar el aire, o bien por defectos pulmonares no diagnosticados o de los que no somos conscientes, lo que se produce es una pérdida de esa presión a nivel externo, pero una incapacidad de compensar esa hiperpresión que hay dentro. ¿Y por dónde se escapa el aire? Por las zonas más débiles, que ahora explicamos cuáles son. Por supuesto, está asociado a aeroembolismo. Cuando hay una rotura alveolar, el gas escapa. ¿Y a dónde escapa? No como antes, en la enfermedad descompresiva, que sigue un territorio vascular o un territorio linfático. Aquí escapa libre albedrío. Y hay estudios experimentales, por supuesto, hechos en el CBA, que hablan de que un cambio de presión de 1 metro ya es capaz de producir pequeños desgarros pulmonares. Sí. Esto es sacado de ese mismo manual que les nombraba, el último que publicó el CBA, sobre las principales causas de barotraumatismo en el buceo. ¿De acuerdo? Para no retener mucho, Ana María, esta podemos no ser conscientes de ella, los ascensos incontrolados, malas técnicas y respiraciones profundas corales. Estos son imágenes reales sacadas de internet, no pertenecen al mismo paciente, donde lo que se ven son esos defectos pulmonares, que son debilidades en la pared y que no son capaces de ser compensados por los cambios de presión y son los que pueden terminar produciendo esa rotura. Y voy rapidito. Clínica, 2 tipos, neunomediastino, neumotórax. Para no cansarlo, si esto no lleva asociado ningún tipo de afectación que nos pueda hacer personas en enfermedades compresivas, no se trata en cámara. El primero, por lo general, no requiere drenaje, el segundo tubo de tórax y control analgésico y fisioterapia respiratoria. ¿Ustedes se acuerdan de comer Choco Crispy? ¿Se acuerdan de comer Choco Crispy? No existían. Venga, hombre. Eran pequeños, no existían. Vale, los cornflakes. Vale, bueno, el enfisema que se produce como consecuencia de la salida de burbujas que termina afectando a nivel subcutáneo, cuando uno aprieta la piel, se oye como los Choco Crispy. Como los Choco Crispy, tal cual. Y el neumotórax, aparte de la típica clínica de dolor con las inspiraciones, tos no productiva que aumenta el dolor, es la salida de aire entre las dos membranas pleurales. ¿Qué es lo que ocurre en el aeroembolismo gaseoso? Se produce una rotura alveolar que afecta, por supuesto, a la barrera alveolo-capilar. Eso hace que se inyecten esas burbujas que normalmente tendrían que ir por territorio venoso a territorio arterial. Pero como les digo, la disgregación de esas burbujas, si siguen en un territorio, vale, pero no necesariamente tienen por qué seguir. Sintomatologías puede incluso llegar a producir una muerte súbita si alguna de esas burbujitas se alojan en una columna. Y como les decía, aunque ustedes vean esto aquí desde el punto de vista académico en cuadros muy estancos, enfermedades compresivas, barotraumatismo pulmonar, aeroembolismo, bla, 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 ustedes tienen que tener en cuenta que los cuadros se pueden mezclar entre sí. Ni todos son churras, ni todos son merinas, se pueden mezclar. Esta es un pequeño cuadro de diagnóstico diferencial que nos puede ayudar a los clínicos que recibimos el accidente en urgencias inicialmente a discernir de cuándo podemos estar entre un barotraumatismo o una enfermedad descompresiva. Porque como les digo, en el barotraumatismo la suelta de burbujas es a libre albedrío, no tanto así en la enfermedad descompresiva. Lo que les decía, el buceador novato, pánico o mala técnica de respiración, no suele ser lo que pasa en la enfermedad descompresiva. En la enfermedad descompresiva somos los valentones. Los de los buceos repetidos, los de 3 buceos el mismo día, 7 días a la semana, los de la cerveza el día previo, etcétera, etcétera. Síntomas inmediatos, síntomas diferidos, más cortas, más largas. No suele haber en el traumatismo pulmonar lesiones cutáneas, sí así en la enfermedad descompresiva. El enfisema que les comentaba antes, la piel como si estuviéramos con Choco Crispy. Cuando hay afectación específica de una rama
o específica de otra, dependiendo de dónde se aloje la burbuja, y por supuesto en el barotrauma suele haber, esto es suele, no significa que no la haya, como le digo, ambos cuadros se pueden mezclar, síntomas pulmonares en uno y en la otra no. Y gracias.